Hola, buen día. Mi nombre es Omar Gutiérrez y el día de hoy te voy a dar un recorrido breve pero conciso por la aplicación de Cinch en sus módulos de compras e inventario, enfocándonos en la industria de la construcción. Cinch busca ayudar a las empresas constructoras a administrar mejor sus sitios de construcción en el área de manejo de órdenes de compra de diferentes proveedores y la administración del inventario dentro de los diferentes almacenes que puede llegar a tener un sitio de construcción. Vámonos de lleno. Comenzamos viendo la pantalla de la aplicación en la sección de proveedores y órdenes de compra. Aquí podemos ver un listado de todas las órdenes de compra que tiene algún sitio de construcción. Por ejemplo, aquí estamos viendo las órdenes de compra para esta organización en este sitio de construcción. Asimismo, podemos cambiar a otro sitio de construcción si queremos visualizar algún otro. El listado nos da toda la información más importante que queremos saber sobre las órdenes de compra y las podemos filtrar dependiendo de lo que nos interese ver. Podemos filtrar por el tipo de orden de compra, si es una requisición, si es una lista o si apenas es una cotización, si viene de un proveedor o si viene de un cliente, si está abierta o si está cerrada, si queremos ver nada más las recibidas o queremos ver nada más las pendientes. Y tenemos un botón de más en el caso de que queramos agregar una nueva. Lo único que hay que hacer aquí es escoger el tipo de orden de compra que queremos agregar y al darle clic a guardar se va a agregar a nuestra lista. Asimismo, vamos a abrir una orden de compra, por ejemplo la 1002. Aquí podemos ver la orden de compra 1002, todos los ítems que contiene, el precio de los ítems, la cantidad, podemos agregar fotos si queremos y también podemos ver la información general de la orden de compra. Podemos agregar fechas importantes como cuándo se hizo la requisición, cuándo es la entrega esperada, cuándo se verificó la recepción, cuándo se aprobó, cuándo se recibió, cuándo se hizo la auditoría y finalmente cuándo se cerró. Eso es todo lo que podemos modificar de una orden de compra. También tenemos un listado de los proveedores. Esto nos dice cuáles son los proveedores que atienden a este sitio de construcción específico que estamos visualizando. Eso es rápidamente la parte del módulo de compra. Tenemos la parte de inventario, donde podemos recibir inventario, es decir, recibir órdenes de compra. Por ejemplo, podemos buscar un producto, en este caso si escribo pintura, puedo ver una pintura acrílica ultra satinada. Si elijo este producto, me dice las órdenes de compra abiertas para este producto. Tenemos la 1012 y podemos recibir esta orden de compra. También tenemos la opción de buscar la orden de compra. Si buscamos 1012 nos vuelve a aparecer la misma o al mismo tiempo podemos seleccionar de las que están abiertas para solo recibir, asegurarnos de que solo vamos a recibir una que esté abierta. Si selecciono la orden de compra, se pone en el listado inmediatamente los productos que se van a recibir. Podemos subir imágenes de cómo se recibió y además, en este caso no tenemos, pero podemos visualizar instrucciones de entrega, instrucciones de manejo de en específico esta orden de compra. Escogemos en qué almacén queremos recibirlo. Aquí tenemos un listado en la bodega oficina, en el patio, en el sótano. Vamos a escoger la bodega oficina, por ejemplo, y en qué condición queremos recibir el inventario. Vamos a dejarlo como material resguardado. Lo recibimos y ya así de sencillo se hizo la recepción de una orden de compra. En la parte de las otras opciones de inventario podemos ver unos informes. Primero que nada, cuál es mi inventario actual. Aquí podemos ver por cada producto en qué condición está y en qué estado está disponible para la venta, está nuevo, si está serializado o no, si estuviera serializado tendremos sus números de serie, el costo, la cantidad, etcétera, ¿no? Así está nuestro listado. Y también podemos ver un listado de los productos que están pendientes a recibir, es decir, de las órdenes de compra que están abiertas, cuáles son los productos que esperamos recibir. Finalmente tenemos un listado de los contenedores, estos son los almacenes que mostré en la lista de recepción. Eso es rápidamente todo lo que tiene la aplicación de Cinch para manejar el inventario. Búscanos si tienes alguna duda o si quieres una explicación más extensa de cómo funciona. Muchas gracias.